en su año jubilar. Recuerden que haciendo un momento de oración y después cumpliendo las condiciones que pide la Iglesia, visitando este templo pueden obtener la indulgencia plenaria, que es un regalo que Dios nos hace en momentos especiales. En este año justamente estamos celebrando los 800 años de la Pascua de San Francisco. Así que ahí me quieren reunir su oración, en la pausa está la capilla del Sagrario, ahí a mi izquierda. Bueno, esta tarde queremos inaugurar este ciclo de charlas sobre este acontecimiento espíritu que marcó la vida de la Iglesia en el siglo XX, pero que sabemos también, por lo que nos dicen los papas, que también este acontecimiento es una brújula para vivir la fe en este tiempo, en este siglo. Así que bueno, nos alegra mucho también que abra este ciclo el padre Leopoldo González, que bueno, vivió de cerca este acontecimiento en su juventud y bueno, y además ha conocido a gente que estuvo involucrada directamente en el concilio y además tuvo la gracia de tener varios años en Roma y bueno, toda su vida ha estado muy marcada por este acontecimiento del Concilio Vaticano II. Por esto quiero decir que no lo sabe por los libros, sino por una vivencia sobre todo, y eso es lo que principalmente nos quiere compartir esta tarde. Bueno, así que damos la bienvenida al Padre Roberto y a todos ustedes que son de aquí, especialmente a los que nos visitan. Y también les comentamos un poquito cómo va a ser el programa de nuestra tarde. Vamos a apagar un rato la estufa también para que el ruido no perturbe la presión. Así que si tienen frío, quédense un poco más. Y después, bueno, vamos a tener este momento de conversación, de escucha, hasta las 5 de la tarde. Luego haremos una pausa. Luego de la pausa, un trabajito breve de grupos. Luego les van a explicar un poquito cómo está organizado esto. Y luego, entonces, nos volveremos a encontrar para la segunda parte de la charla. Y también el padre responderá algunas preguntas. Vamos a iniciar entonces con la oración. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con esta oración que está adaptada, pero es la oración que Juan XXIII hizo para que los católicos rezáramos en función del concilio que se iba a abrir, ¿no? Está adaptada, pero no perdió actualidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Divino, enviado por el Padre en nombre de Jesús, haz que del Concilio Vaticano II sigan madurando abundantes frutos y que las decisiones conciliares encuentren en nosotros generoso acatamiento y tengan pronta realización. Oh dulce huésped de las almas, te pedimos por la unidad de todos los que creen en Cristo y procurar vivir en la verdad, reúnelos y consérvalos en tu única Iglesia. Renueva en nuestros días los prodigios de un nuevo Pentecostés y haz que la Iglesia Santa, reunida en la más unánime e intensa oración en torno a María, la Madre de Jesús, y guiada por Pedro, difunda el reino divino del Salvador, que es reino de verdad, de justicia, de amor y de paz. Amén. Bueno, primero quería congratularme y felicitar al Padre Gustavo y a la comunidad de San Francisco por esta feliz y justa y saludable iniciativa de volver a recuperar la memoria de este gran acontecimiento que es la expresión más grande de la sinodalidad, que fue el concilio. Y no solamente
lo que vamos a ver ahora, que no es lo más importante. Yo voy a presentar el acontecimiento, pero lo más importante es lo que van a ver después, porque van a ir viendo los documentos del concilio. Por eso, realmente felicito esta iniciativa, que por otro lado es seguir las huellas del Papa, porque el Papa León XIV ha decidido instalar el tema del concilio en sus catequesis generales de los miércoles, ¿no? Por eso es una muy feliz iniciativa. Nosotros necesitamos recuperar la memoria del concilio y necesitamos que el concilio se recepcione. Hace 60 años que terminó el concilio, ¿no? El concilio es un concilio de reforma. Vamos a ver cómo Dios trabajó 50 años preparando el concilio. Eso es lo que vamos a ver. Pero antes de ver eso, que es una breve historia, yo quería recordar lo que ya Juan Pablo II, que preparando el fin del segundo milenio y el inicio del tercer milenio, en un documentito mientras se aproxima el tercer milenio, Juan Pablo II decía, hablando del fin del milenio, en este sentido se puede afirmar que el Concilio Vaticano II constituye un acontecimiento providencial, gracias al cual la Iglesia ha iniciado la preparación próxima al jubileo del segundo milenio. Se trata de un concilio semejante a los anteriores, aunque muy diferente. Es un concilio centrado en el misterio de Cristo, de la Iglesia, y al mismo tiempo abierto al mundo. Y Él nos exhorta a volver al concilio, y lo vuelve a repetir en otro documento cuando comienza el segundo milenio, ¿no? Y nos pide que volvamos al concilio, y nos pregunta, ¿volvieron al concilio? No, no volvimos, santidad. Lo lamentamos en el alma, pero no volvimos. Lo queremos mucho, pero una cosa es querer y otra cosa obedecer, ¿no? En este otro documento es cuando dice, cuánta riqueza, queridos hermanos y hermanas, en las orientaciones que nos dio el Concilio Vaticano II. Por eso, en la preparación del gran jubileo del 2000, he pedido a la Iglesia que se interrogase sobre la acogida del concilio. Pregúntense, ¿se ha hecho? No. Y llevamos ya 26 años del nuevo milenio. ¿Y cómo la define? Una gran gracia y una brújula segura. Cuando no sabemos para dónde ir, el concilio es la brújula. Por eso, el Papa insiste sobre esto y lo retoma ahora. Por supuesto que Benedicto XVI era obispo. No era obispo, era asesor teológico de su obispo en el concilio. Él no estuvo como obispo en el concilio, pero habló, por supuesto, de él. Y Juan Pablo II sí estuvo en el concilio, como obispo, ¿no? Pero yo lo que quería era, como pasaron muchos años, que visualicemos lo que fue aquel acontecimiento, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver 3 partes de un video que es muy largo, pero apenas 3 partes. La primera parte es cuando por primera vez, estamos en el 63, en el 62, cuando empieza el concilio. Por primera vez sale el tren del Vaticano, y Juan XXIII, el día anterior a empezar el concilio, ¿qué visita? Visita Loreto y visita Asís. En la basílica de abajo, cuando uno va a entrar, hay una placa que recuerda la visita de Juan XXIII a la tumba de San Francisco. Se arrodilló frente a la tumba de Francisco, encomendando al concilio lo mismo que a la Virgen en Loreto. Entonces vamos a ver eso. Era un gran acontecimiento. Nosotros estamos acostumbrados a que el Papa venga, vaya, suba al avión. No. Van a ver ustedes. De tal manera que el presidente de la Nación lo recibe en Loreto, porque entró a Italia, a otro estado.
Y después viene ya el acontecimiento, la entrada de los obispos y el Papa a la basílica. Y van a ver que bajan por una escalera. Esa escalera se llama Scala Regia, escala real. Es una escalera horrible, oscura, pero el genio de Bernini es el que hace la columnata, el genio de Bernini puso unas columnas, ¿no? Y es una escala regia, es una maravilla. Bajan los obispos. Juan XXIII, hacía poquito se había hecho un estudio y ya tenía cáncer de estómago, que por supuesto nadie lo sabía. Y quiso bajar la escalera. Después se sube la silla gestatoria. Lo vamos a ver entrando los obispos, ¿no? A la basílica. Y la tercera es que el mismo día los laicos, la gente, el pueblo de Dios, viene a la plaza con antorchas y forma una gigantesca cruz, recordando que un concilio de la antigüedad, el Éfeso, donde declararon a María Madre de Dios, recordando aquel concilio, ¿no? Vinieron y hicieron esa gran cruz, y Juan XXIII se asoma e improvisa un pequeño discurso que se llama el discurso de la luna, porque él dice, miren, hasta la luna vino hoy, una luna llena. Así que esto es lo que vamos a ver ahora. Si puede bajar il tono. Presso la tomba Sì, di perché San no. Paolo, il 25 gennaio 1959, Giovanni XXIII annunciò ai cardinali il concilio ecumenico A ver, Vaticano. párelo ahí. Párelo. Esto es San Pablo extramuros. Se reunió el Papa con los cardenales de la curia romana a rezar por la unidad de los cristianos. Después van al monasterio benedictino que está al lado y el Papa le dice, tengo dos cosas que decirle. Un sínodo romano que pasó sin pena ni gloria y un concilio ecuménico. Los cardenales se quedaron mudos porque no esperaban. Era un papa de transición, tenía que morirse rápido y después vemos qué hacemos. Y entonces Juan XXIII dice, sus eminencias guardaron un piadoso silencio. No, se quedaron mudos, como un concilio, ¿no? Esto es lo que dice esta parte del video, siga. Ahí sube el tren. Alla vigilia della storica Assise, il Papa parte dal Vaticano verso il santuario pontificio di Loreto sul mare Adriatico. È il primo treno papale che attraversa l'Italia. È presente a Loreto insieme al popolo, il governo italiano e il Presidente della Repubblica. El Papa ya está con cáncer. Nella basilica, la piccola dimora di Nazareth. Il pontefice è venuto a invocare la Madre di Gesù perché protegga tutti i figli di Dio, per i quali si celebra l'imminente concilio. Sono elevati a Dio per il felice svolgimento della grande assise ecumenica. Da tutto il mondo festosamente convengono in Roma circa 2500 vescovi, arcivescovi, patriarchi, cardinali. Es la primera vez que un concilio reúne más de 2000 obispos. L'arrivo a Roma è per tutti un ritorno alla casa del Padre. 11 ottobre 1962. Dopo una notte di pioggia si annuncia la grande giornata. È quasi l'alba quando arrivano in Vaticano i primi padri conciliari.
che sarà la testimonianza, la prova visiva della universalità e unità della Chiesa. Più di 500 milioni di cattolici distribuiti in oltre 2000 ripartizioni territoriali al di là di ogni frontiera statale, guidati da circa 3000 pastori. Este es un obispo oriental, tiene otros ornamentos, católico pero oriental. Universalità vissuta e vivente. Los que tienen corona son los obispos de oriental, católicos orientales. Todos usan mitra blanca porque el único que usa mitra con color es el Papa. Tutti si radunano in queste sale meravigliose affrescate dai più grandi pittori di ogni secolo. Frattanto il Papa si avvia alla Cappella Paolina per l'adorazione al sacramento. Per la Scala Regia, fra le colonne allineate dal Bernini, Esa es la escala regia, la que hizo el Bernini. il più Sì. giovane è poco più che trentenne, il più anziano un romano di 100 anni. Esta es la escala regia. Alla testa della processione incedono i custodi del Triregno, simbolo del papato. Le svizzere fanno largo all'ingresso della processione. Alla candidissima piumana che avanza solennemente. I vescovi e dei vescovi è lentamente disceso. Se calcula que nunca más va a haber un concilio en la basílica porque no soportaría el peso. Abajo está la cripta. Presidente della ¿no? Repubblica Antonio Segni. Adelante. A ver si podemos pasar a la... Agli occhi del Vamos a Papa, escuchar ahora lo que ocurrió la noche de ese mismo día, que es el famoso discurso de la luna, ¿no? Ese es Cayano, el cardenal nuestro, esto es la noche de las antorchas. I padri conciliari, tornando nei loro paesi, portano ancora negli occhi la visione della folla di Roma,
che, come i cristiani di 15 secoli fa per i padri del concilio d'Efeso, accorre a manifestare il suo giubilo con un corteo di fiaccole che disegna una croce di fuoco nella notte indimenticabile. Cari figliuoli, Esto lo improvisa. la mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera a guardare a questo spettacolo che neppure la Basilica di San Pietro, che ha 4 secoli di storia, non ha mai potuto contemplare. La mia persona conta niente, è un fratello che parla a voi, diventato padre per la volontà di nostro Signore, ma tutti insieme, paternità e fraternità e grazia di Dio. Facciamo onore alle impressioni di questa sera, che siano sempre i nostri sentimenti come ora li esprimiamo davanti al cielo e davanti alla terra. Fede, speranza, carità, amore di Dio, amore di fratelli e poi tutti insieme aiutati così nella santa pace del Signore alle opere del bene. Tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare, dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza. Dunque, rispondete alle mie parole e alle mie benedizioni. Sit nomen Domini benedictum. Nel bonum cretus pecum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens. Bueno, la idea era que visualizaran este nuevo Pentecostés, como lo llamaba Juan 23, un acontecimiento único en la historia de la Iglesia, donde estaban puestas muchas esperanzas, porque era un concilio que llamamos de reforma, un concilio que preparaba a la Iglesia para todo lo que iba a venir. Y bueno, lo que vino era más que un tsunami, ¿no? Lo que estamos viviendo, ¿no? Y no se terminó de recepcionar el concilio. Por eso dice, Benedicto dice, está sin estrenar. Y en algunos casos, un gran teólogo del concilio, el padre de Lubac, dice, el concilio ha sido traicionado, porque cada uno interpretó como quiso y el concilio quedó al margen. Y con esto, es su opinión personal, yo creo que ahí está la causa de muchos males que la Iglesia vive, el no haber abierto el corazón a la acción del Espíritu Santo, porque esto fue, y Juan 23 lo dice, ahora lo vamos a ver, Juan 23 era un hombre conservador, no era Pablo VI, era un hombre conservador, y dice que de pronto tuvo como una iluminación y pensó en convocar un concilio, sin consultar a nadie. Por eso, ustedes busquen, porque no nos da el tiempo, yo quería, busquen en la computadora, miércoles 7 de enero del 26. Ahí está el discurso, en la catequesis de León XIV sobre el concilio. Yo no me quiero detener porque si no, no vamos a llegar, porque a las 5 tenemos que parar, ¿no? Pero léanlo, es cortito, léanlo, es cortito. La aurora de un día de luz para toda la Iglesia. Entonces, hay que leerlo. Pero ¿cuándo comienza esta historia? ¿Cuando Juan 23 tiene esa iluminación? No, mucho antes. Esta breve historia
que es para los laicos, se escribió en el 2005, porque coincidía ese año los 100 años de la parroquia de Inmaculada de Monte Grande y los 40 años de la apertura del concilio, de la clausura del concilio. 8 de diciembre se clausuró el concilio, ¿no? del 1965. Entonces coincidía, ¿no? Entonces hizo esto ¿para qué? Para acercar un poco el material a la gente, a los laicos, de cómo se preparó, ¿no? Por eso el cardenal Ratzinger, futuro Benedicto XVI, dice: el objetivo esto lo digo yo, ¿no?, de esta breve reseña no es presentar un trabajo erudito, sino ser una humilde ayuda a los más sencillos para celebrar, vivificar y promover las enseñanzas del concilio, ya que, y esto lo dice el cardenal Ratzinger, la tarea de comunicar las reales afirmaciones del concilio a la conciencia eclesial, luego de plasmarla a partir de esta última, está todavía por realizar. Y seguimos diciendo lo mismo, está por realizar, ¿no? Pero el concilio se fue preparando desde mucho antes del concilio. Por eso yo arranco desde la Primera Guerra Mundial. Tenemos Benedicto XV, 1914, 1918, la Primera Guerra Mundial. Se solucionan algunos problemas entre lo que es el Vaticano con el Estado romano, porque había perdido Roma el Papa. Viene la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Y qué pasa con la vida de la Iglesia? La vida de la Iglesia, que vive esos momentos tan difíciles, no queda quieta, no queda asustada. Se da una verdadera evolución de la teología entre la Primera y la Segunda Guerra, entre la Primera Guerra Mundial y el Concilio Vaticano II. Esos años del 14 al 62, ¿no?, se da un verdadero trabajo de reforma antes del concilio. Por ejemplo, primero el movimiento litúrgico. La reforma del Vaticano II con respecto a la liturgia, que la gente no sabe en qué consistió porque no se leyó el documento, y ustedes lo van a escuchar cuando venga alguien a hablar de la Sacrosanctum Concilium, que es sobre la liturgia, empieza mucho antes. ¿Y dónde se da ese trabajo? En los monasterios benedictinos. Por eso ya se empiezan a preparar ese hilo histórico que se inicia en el siglo XIX y se desarrolla en el XX. Fíjese, en Bélgica, en una abadía benedictina de Bélgica, en 1882 publicó un misal popular, misal para los fieles. En los bancos hay un lugar, ¿no?, para poner algo, los libros, ¿no? Bueno, ¿qué se ponía ahí? El misal de Azcárate. La mujer podía olvidarse de pintar los labios, pero no se podía olvidar de dos cosas cuando venía a misa: la mantilla y el misal, que estaba en español y en latín, porque la misa era en latín. Bueno, ya a fines del siglo 1882 comienza el tema de acercar la misa a los fieles, el misal de los fieles. Se entendió el movimiento litúrgico como participación activa de los fieles en la liturgia de la Iglesia. Sobresalió la figura insigne de la espiritualidad monástica cristiana en un abad que se llamó Don Marmión, un gran liturgista. También ocurrió lo mismo en Alemania, en 1887, en una abadía que se llama María Lach. Odo Kassel, otro gran liturgista. Por eso, en Francia, la pobre Francia, sobresale el abad Próspero Guéranger, el monasterio de Solesne. Y ahí
se realizó una obra notable para su tiempo con sus instituciones litúrgicas y puede que todavía más con su popular año litúrgico. Entonces, a nosotros nos cuesta ubicarnos en el pasado, pero estaba tan lejos el cura en las grandes iglesias, en latín, espalda al pueblo. Por ejemplo, nosotros todavía en la misa conservamos un fósil. ¿Qué es el fósil? La campanita. ¿Para qué tocamos la campanita? En aquel entonces sí, porque la gente como no veía y escuchaba nada, rezaba el rosario, hacía el Via Crucis, tocaban la campanita, bueno, paren, porque viene la consagración. Pero ahora la gente ya sabe que están consagrando. Bueno. Entonces, en la búsqueda de ¿qué? De la liturgia popular y pastoral, fueron también los puntales en que se apoyaban las comunidades de trabajo de los párrocos de las grandes ciudades. Francia era un modelo de la pastoral. Francia, que ahora casi ya es islámica, bueno, esa Francia era un modelo. Los papas, Pío X, entre 1903 y 1904, sacan los decretos sobre el canto coral, en 905, sobre la comunión temprana y frecuente, la primera comunión de los niños. Después viene una liturgia, una encíclica, Mediator Dei, 1947. En esta encíclica, Pío XII hace suyo el lema: participación activa y personal de los laicos en la misa. Tenemos que averiguar si hoy la participación es consciente, activa y personal de nuestros laicos en la misa. Resumiendo, toda esta preparación culmina en el concilio que hizo posible la participación activa de la comunidad promovida por los papas Pío X, Pío XI y Pío XII. Esta es la tarea de Dios, hasta llegar al documento Sacrosanctum Concilium, que es el documento sobre la Sagrada Liturgia, que todo el mundo habla de la liturgia y nadie leyó el documento sobre la Sagrada Liturgia. Pero después viene otro movimiento, una nueva conciencia de la Iglesia, el movimiento bíblico. Los que nos preparamos para la primera comunión en la Edad Media, yo nunca tuve en mi mano el Evangelio. La Biblia estaba prohibida, todavía arrastrábamos el problema de Lutero. ¿Y qué? Y el catecismo de Astete, ¿qué era? 92 preguntas. 6 meses, todos los días. Pero jamás nadie nos dijo que había un evangelio y cómo se usaba. Bueno, hoy está el evangelio, no sé si los chicos saben usarlo, pero bueno, pero por lo menos lo tienen. En 1921 había anunciado un gran pensador, un sacerdote romano, Guardini, y se ha puesto en el 21, se ha puesto en marcha un proceso religioso de incalculable consecuencia. La Iglesia despierta en las almas. Esta es la expectativa que había en el 21 y que había en el 62 y que había durante el concilio. Una expectativa increíble, sobre todo el rol de los laicos, la promoción del laicado. Frente al individualismo, subjetivismo religioso, afirmaba Guardini, la vida religiosa no procede ya solo del yo, sino que despierta también en el polo opuesto, que es la comunidad formada y objetiva. No se vivía ya la Iglesia como institución, como instrumento de salvación, sino como fruto de la salvación, como comunidad de vida y de amor, cuyo centro fundamental es el mismo Cristo. Cristo el Señor es el yo propio de la Iglesia. El yo de la Iglesia es Cristo. Aquel conocer a Cristo, aquel salir a su encuentro, no es la diluida versión de la teología, light.
Entonces hay una vuelta a la Sagrada Escritura, el estudio de los padres de la Iglesia. La mayoría de nuestros laicos no conocen a los padres. Están los círculos bíblicos, está bien, pero nos hemos hecho protestantes, nos quedamos con la Biblia y los padres y la tradición. Entonces vive una especie de orfandad. Bueno, el padre de Daniel Ur y el padre de Lubat recuperan los padres y hacen una obra muy importante que se llama Fuente Cristiana. Entonces, la Biblia, los padres, la liturgia, todo esto en preparación para el concilio. Y después viene el movimiento laical. Los laicos en la antigüedad, siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V, los laicos eran fundamentales. En el siglo XVI, los que evangelizaron Hispanoamérica eran los frailes. Sí, pero sí, los laicos jamás podían haber evangelizado América. La India, la mujer, el indio, los chicos. ¿Pero qué pasó en Europa? Y hubo tantos curas, tantos frailes, que desapareció el rol del laico. Cuando Francisco, que arrastra, todo el mundo quiere ser fraile, se acabaron los chicos. Bueno, ahora se acabaron los chicos y nadie quiere ser fraile, ¿no? Pero entonces dijo, no, creo la tercera orden de los laicos. ¿Pero qué pasaba? El laico, de alguna manera, se adecuaba a los frailes, pero no tenía identidad como laico. Bueno, este fue el proceso lento de fin del siglo XIX. ¿Por qué? Porque viene una revolución industrial, viene el socialismo, viene el marxismo, y ese mundo, ¿quién lo va a evangelizar? Los curas no, porque no nos querían. Ah, pero tenemos los laicos. Y ahí se despierta la conciencia del rol y del valor de los laicos a fin del siglo XIX. ¿Por qué? Porque hay una ruptura entre la cultura cristiana, que era la cristiandad, que plantea un problema de la evangelización, que hoy sigue tal cual. ¿Dónde están los laicos católicos? En el Congreso de la Nación, o en el Senado, o en los gremios, o en las escuelas. ¿Dónde están los laicos? Este es nuestro problema. Este es el gran problema. Y esto ya se veía a fines del siglo XIX. El centro de la actividad laical que se genera para responder a estos desafíos, especialmente en el campo social y económico, fueron Alemania, con un arzobispo, Monseñor Ketteler, arzobispo de Maguncia, Bélgica, Francia. A ver, la Europa industrial era Francia, Bélgica, Inglaterra no era católica, el norte de Italia, y ahí se acababa, ni España, ni Portugal, ni el sur de Italia, no había industria, pero sí en esa zona. Entonces, el centro de la actividad laical se genera para responder estos desafíos, especialmente en el campo económico y social. Bélgica, Francia, norte de Italia, y hay un laico que ahora es beato, no sé si beato, sí, el Toniolo. Es decir, los italianos ponen el artículo como van los paisanos, la Joaquina, bueno, no, el Dante, el Toniolo. El Toniolo fue un laico que un hombre joven lo ayudó, y ese hombre joven era el papá de Pablo VI, ¿no? Giorgio Montini. Este fenómeno tiene un paralelo en Argentina. En Argentina pasa algo parecido. La primer asamblea de laicos en Hispanoamérica se hace en Argentina, 1884, con una generación de laicos que es la patrología de ustedes. Félix Frías, Estrada, Goyena, y podríamos seguir nombrando gigantes laicos. Se va registrando así una nueva conciencia de la Iglesia difundida en amplios círculos seglares. Y se recupera poco a poco el concepto de pueblo de Dios. ¿Qué nos enseñaba en el catecismo? La Iglesia es un pueblo jerárquicamente organizado.
Ahora se recupera el concepto de pueblo de Dios. Y Pío XII ya afirma, los seglares, ustedes, son también iglesia. Queda por despertar la conciencia de la vocación y del rol del laico en la iglesia. No hemos superado, porque no recepcionamos el concilio, el clericalismo, donde el cura, bueno, es el centro. Los papas llaman al apostolado seglar en 1951. Se realiza el primer Congreso Mundial de Apostolado Seglar. ¿No? Al comienzo del pontificado de Pío XI, puesto bajo el lema La paz de Cristo en el reino de Cristo. Y así se va desarrollando. A ver, ¿saben cuántos gremios fundamos nosotros? Nosotros fundamos gremios, los católicos. Había dos escuelas de preparación, los socialistas, que no eran marxistas, y los católicos sociales. El primer barrio para obreros lo hizo un católico, quedó en el tango nada más, el viejo barrio Caferata. Caferata era uno de esos laicos gigantes, hizo las casas chorizo para los obreros. Creamos gremios, creamos legislación. Nuestros laicos, como católicos, la peleaban en el Congreso. Y aparece entonces la especialización. La JOC, Juventud Obrera Católica, la JEC, los estudiantes secundarios, la JAC, Juventud Agrícola Cristiana, y por supuesto la Acción Católica. Y el laico se pensaba, y pensamos todos, iba a adquirir de pronto un rol que brota de su responsabilidad como católico. Miren, cuando a los reyes católicos les da el Papa el mandato de evangelizar, argumenta con ustedes son bautizados y tienen la obligación por vocación de anunciar el Evangelio en la tierra descubierta. Fue un movimiento litúrgico, dice Congar, en Jalones para una teología del laicado. Jalones para una teología es un libro así, grande, que está escrito antes del concilio y que ahí está desarrollada la espiritualidad laical. Pero después viene Apostólica Auctositate, que es el documento sobre ustedes. Pero después viene un sínodo ya más fácil de entender, que es Christi Fideles Laici, los fieles cristianos laicos. Eso tendría que ser una lectura de los laicos comprometidos diaria para entender. La Acción Católica, que nace en el 31, ¿no? ¿Y después qué? Toda Hispanoamérica había quedado desconectada de Roma, porque la relación que teníamos con Roma era a través de España. Viene la independencia y se acabaron los obispos. ¿Y cómo hablamos con Roma? Hasta que vino León XIII y comenzó, apoyándose ¿en qué? En la piedad mariana de Hispanoamérica. Empezó a coronar las vírgenes, Guadalupe, Luján, el padre Salver, que tiene la estatua ahí en la basílica afuera, lleva la corona, León XIII la bendice y le da la faja blanca para que Monseñor Aneiro la corone poniéndose la faja blanca del Papa. ¿Y qué día la corona? 8 de mayo. El día de la Virgen Luján no es el día del milagro, es el día de la coronación. Y poco a poco, y convoca a algunos obispos a Roma. Y lentamente van haciendo lo que es ahora el CELAM, la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, que se da como primera reunión en 1955. Pero ahora hay una preparación próxima y anuncio de la convocatoria. Gesto
de tranquila audacia. Así se define Juan 23. Gesto de tranquila audacia. Así lo titula el diario La Croix el 30 de enero del 59. Un gesto de tranquila audacia. Sin ninguna premeditación, escribió en el diario Juan 23, adelanté en una de las primeras conversaciones con mi secretario de Estado, el 20 de enero de 1959, la idea de un concilio ecuménico. Se lo dice al secretario, nadie lo sabe. Un sínodo diocesano, la revisión del código, todo ello bastante contrario a cualquier suposición previa o idea previa sobre el tema. Yo fui, dice Juan 23, yo fui el primero en quedarme sorprendido por mi propuesta, que era eternamente mía, enteramente mía. ¿Se dan cuenta? Esto es la acción del Espíritu Santo. Porque ese que está convocando al concilio se admira de lo que dice. Ahora, si eso no es posesión del Espíritu Santo en la persona de Juan 23, nosotros que nos gusta encontrar milagros por todos lados, tenemos ese milagro y no lo reconocemos. El Papa Juan insistió a menudo en que la idea del concilio acudió a él como una súbita inspiración. No es que se lo pidieron los obispos, no, súbita inspiración. Después lo comunica a los cardenales, que se quedaron mudos, ¿no? Y comienza todo el trabajo de preparación. Consulta a los obispos, consulta a las universidades. Digo, preparar el concilio fue un trabajo enorme, terrible. A una iglesia que no estaba esperando al concilio. Una iglesia que se asombra. Y el concilio miraba ¿qué? Y miraba una profunda renovación. Reforma. La iglesia se reforma para ser ella misma, dice el cardenal Newman. La iglesia tiene permanentemente que reformar. ¿Por qué? Porque cuando está el ideal, cuando la realidad se aleja mucho del ideal, hay que reformarse para acercarse al ideal. Y siempre llegamos tarde. Santa Catalina de Siena y San Vicente Ferrer pedían reforma en la cabeza y en los miembros. Cuando en el siglo XVI llega a Trento, ya era tarde. La iglesia se había dividido, ya estaban los protestantes. Y ahora estamos llegando tarde. Porque hace 60 años que terminó el concilio y todavía no se recepcionó, no se conoce siquiera. Y después, el clima de la Guerra Fría, la crisis de Cuba, que nadie dice en la intervención de Juan 23 hablando con Kennedy y con Khrushchev. En esa época recibe a la hija de Khrushchev y al yerno y le da un rosario. Estamos hablando de la época de Khrushchev, plena Unión Soviética. Él ayudó mucho a parar esa terrible crisis que era, como estamos ahora de vuelta, con la guerra nuclear. El padre Congar dice, desde el punto de vista teológico y sobre todo de la unión, parecía como si el concilio viniese con 20 años de anticipación. Por el otro lado, muchas ideas ya se habían abierto camino, como vimos. El ecumenismo, la liturgia, el acercar la Biblia a la gente. Y después, esto que está en la página, hay una breve historia de Juan 23, que nace en 1881 y muere en 1963.
Esto igual está en la página y ustedes pueden buscar y leerla con mayor tranquilidad. Bueno, comienza la preparación. Ya acercándose el concilio. Llegan más de 2000 respuestas que fueron cuidadosamente resumidas. Y la curia romana no quería saber nada. Hay un hombre santo que nace en un lugar pobre de Roma, el Trastevere, santo hombre, pero tan santo como conservador. Y era muy santo, luego era muy conservador, que se llama Ottaviani, un personaje. Entonces, la curia se cierra porque viene un zoológico, viene de todas partes del mundo. ¿Esto qué va a pasar? Y el concilio tiene que terminar rápido. Dios tenía otros planes. Lo llama Vaticano II, lugar donde se realiza. Ustedes van a ver ahí, hemos llegado a la decisión de fijar la inauguración del Concilio Ecuménico Vaticano II para el día 11, próximo de octubre, que celebra la fiesta de la Virgen en esa época. Hemos escogido esta fecha especialmente por la razón de que está relacionada con el recuerdo del gran Concilio de Éfeso, que fue de máxima importancia para la historia de la Iglesia. El 11 de septiembre, un mes antes de la inauguración, pronunciaba la cadena radio. Dice que yo estaba en el seminario cuando Pablo VI llega a Colombia, a Medellín, escuchamos por radio. Es decir, no teníamos los medios para ver cómo vemos ahora que el Papa va, viene. Entonces por radio da un mensaje, probablemente que resolvía diciendo, Lumen Christi, Lumen Ecclesiae, Lumen Census. La luz de Cristo es la luz de la Iglesia y la Iglesia es la luz de la nación. Por eso el documento es un concilio eclesiológico. El documento central, ¿cuál es? La Lumen Census. Que la Iglesia es el Cristo de los pueblos. Bueno, el Papa hace un pequeño retiro, una torre medieval del Vaticano, termina el retiro, hay un examen médico y él pone cáncer de estómago, silencio total porque empezaba el concilio con trabajo ninguno. ¿No? Y comienza la primera experiencia. Montini, Don Pablo VI, el arzobispo de Milán, y escribe cartas a sus laicos, a lo que él vive, y en un momento en una de las cartas dice, hemos visto la Iglesia, que es lo que ustedes vieron ahí. Hemos visto la primera vez que se veía una cosa así en la Iglesia. Porque los concilios son algunos unidos. Hemos visto la Iglesia y se dan los primeros pasos más importantes. Y el primer tema, ¿cuál era? El tema, ¿cuál era? Que Pablo VI dejó libertad, cuarto, pero por 23. Muere por 23 y elige, Pablo VI no era cardenal cuando elige por 23. Y había estado toda su vida dando de Dios. Y Juan XXIII le dice, antes de entrar a todo, el próximo Papa lo va a nombrar cardenal, el próximo Papa era él. Y de hecho no lo de cardenal. ¿Y qué hace? Retoma el proceso, porque podía haberse cerrado. Y el primer documento, ¿cuál es? La Sagrada Liturgia, que es el tema que tanto se discute, ¿no? Y después, bueno, sobre la Divina Liturgia, sobre la fuente de revelación, sobre los laicos. O sea, permanentemente, a partir de esta pregunta, ¿quién somos la Iglesia? ¿Quién es? ¿Quién la compone? ¿Cómo reza? ¿Cuál es su misión? Y ahí se lo todo el documento. ¿Cómo reza? Ese es el documento de la liturgia. Por eso, en esta suerte de algo epistolar, de Montini al obispo de Milán con su gente, afirma, esta experiencia espiritual permanecerá ciertamente imborrable en aquellos que han tenido la fortuna de participar del concilio,
Somos muchas veces fuerte y punzante otra, dramática a veces, y también penosa y afligente en determinado momento. Una semana que llamó Semana Negra, que parecía que se veía todo. Los laicos participaron como auditores y trabajaban en las comisiones de los obispos. Y me decían, por más que era nuestra Dios, que cuando la cosa se ponía muy brava, se vaciaba la grada, los obispos iban a rezar al Santísimo que estaba en los lugares. Hay una historia de concilio en 5 tomos. Y evidentemente, un momento muy difícil, que tuvo que intervenir Pablo VI. Dificultades, ¿no?, que ustedes pueden ver allí. Y por 23 se rodea un grupo de cardenales. Sueñas, un arzobispo belga, cardenal Mercado, Montini. Y ellos están viendo que al concilio le falta un plan, le falta orden, que el concilio sí no puede adelantar. Y entonces se escribe una carta, que la terminan dándole forma a Montini, que la tienen al final de la historia. Carta del cardenal Juan Bautista Montini al cardenal Cipriano, que era el secretario de Estado. ¿Y qué le dice ahí Montini? Nos parece muy seria la falta, al menos la no anunciada existencia de un plan orgánico ideal y lógico. Falta un plan orgánico para el concilio. Ninguna forma orgánica viene a reflejar las grandes finalidades del Santo Padre que el Santo Padre ha reflejado. El concilio está tan débil. ¿Qué va a pasar? De este modo, dice Montini, me permito exponerme cuál parece que debía ser el plan, diría obligatorio, del concilio inaugural. Y ustedes pueden preguntar, bueno, ¿por dónde puedo yo encontrar el espíritu del concilio? En la primera encíclica de Pablo VI, Ecclesia Sua, su iglesia, bellísima. Yo nunca me he tratado el tema del diálogo, entonces está 3 temas: de conciencia de iglesia, el tema de la reforma, el tema del diálogo. Es una encíclica que es el espíritu del concilio, que también duerme el sueño de Dios. La Santa Iglesia debe ser el argumento unitario, el tema debe ser la iglesia. Y compendio de este concilio y todo el inmenso material preparado debería compaginarse en torno a este su obvio y sublime ser, que es la iglesia. Entonces el concilio debe comenzar con un pensamiento dirigido a Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, el concilio es un milagro patente de que Dios conduce a la iglesia más allá de los hombres que la componemos desde el Papa hasta el último día. El concilio fue evidentemente una obra de Dios. Pero la iglesia es muy permeable por nosotros y entre todos. Por eso Pablo VI que dijo, el humo del diablo es la iglesia. Entró la masonería, entró el marxismo, entró la liberación. Entonces entró el evangelio, entró el pensamiento marxista. Entre todos. Y por eso la iglesia tiene que recuperar su conciencia de quién es ella y ponerse en las manos, evidentemente, de Dios. Por eso, cuando vengan de regreso, vamos a ver este esquema que lo prepara para la futura charla. Es un esqueleto que se hizo hace muchos años, lo hicimos en la San Vicente, donde están los documentos, el nominativo, el español, eso lo vamos a ver cuando regresemos. Entonces, también vamos a presentar la página para que ustedes puedan ir a ver esta gran historia que comenzamos evidentemente
65 termina el concilio, en el 66 vamos al templo a recontarlo, para traerlo a Alcalá, para que nos hagamos el concilio. Y ahí, en el 66, nos enamoramos y nos llenamos de esperanza. Esperanza para la vida, no más o menos enamoramos, pero de esperanza para la vida. Bueno, descansa, Papa. Bueno, vamos a la pregunta, vamos a correr. Bueno, miren. Lo importante lo van a decir los que van a venir después, que son los documentos. Hace muchos años armamos este esquema, que es un esqueleto, para ubicar el corpus documental del concilio. Lo paso a explicar. Acá está la columna vertebral. En los documentos hay las constituciones, ¿no? Las declaraciones, y los decretos. Entonces, estas son las constituciones, las costillas más grandes. Entonces, el documento más importante es la columna vertebral, que es la Constitución sobre la Iglesia, Lumen Gentium, luz de los pueblos. La Iglesia es en Cristo, luz de los pueblos. Había una vieja canción en mi parroquia, no había canciones en mi parroquia madre. Era la misma canción de siempre, entonces la gente lo sabía, no había canciones. Y una de las canciones era en medio de los pueblos. Y ahí se decía la iglesia en columna de verdad. Entonces era Lumen Gentium. Después tenemos la Constitución, acá lo tenemos, en latín y en español. El verbo, la divina revelación. Y ahí habla de las fuentes, ¿dónde está lo que Cristo, lo que Dios reveló? Está en dos fuentes, en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición. Nosotros nos acercamos a la Sagrada Escritura, pero no a la Sagrada Tradición. Son los padres, los concilios. Y tienen también después la abreviatura de Egber. La segunda es el primer documento, la Sagrada Liturgia, Sacrosantum Concilium, SC. La tercera, la Iglesia del mundo actual, que es un documento que va a hacer una declaración al mundo, pero por el influjo de los laicos que participaron como auditores, aquello que va a ser un mensaje se transforma en una de las constituciones más lindas. La Iglesia del mundo moderno, Gaudium et Spes, porque así los documentos comienzan con las primeras palabras. Dice, los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de hoy son las tristezas, las angustias, las alegrías de la Iglesia. Es un documento bellísimo. La otra constitución, estas ya no son constituciones, estos son los decretos. Entonces, vimos dónde está la verdad, ¿no? En la Sagrada Escritura, en la tradición, cómo rezamos. La Iglesia es un mundo, ¿cómo actúa? Un mundo que ya no le pertenece, con todos los desafíos. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Quién nos compone la Iglesia? Y aparece el documento de ver el pastoral de nosotros, Christus Dominus, y acatar así. Después viene el ministerio de la vida del presbiterio ordinis, los sacerdotes. Después viene Optata Docili, la formación del clero. Después viene adecuada renovación de la vida religiosa, los religiosos. De bien en ustedes. El apostolado de los hogares, apostólica apostólica. Esto lo van a ver ustedes. Después la actividad de la Iglesia, la actividad misionera de la Iglesia, ad gentes, es decir, hacia la gente. La Iglesia misionera. Después viene el tema del ecumenismo, que era un tema importante, ¿no? La relación con los cristianos separados. Después los medios de comunicación, ya se veía que venían los medios colaborados, los medios de comunicación estaban desbordados.
interminífica. Después la educación cristiana de la juventud, gravísima educación. Esto es uno de los talones de Aquiles. ¿Por qué? Porque donde tenemos más niños y jóvenes, no la parroquia, seamos sinceros. Hay que ser realistas, no. Pero si no tenemos el colegio, desde el jardín de infantil a fin del secundario. ¿Y cuál es nuestra política educativa? La marca Michiló, no sé quién la marca. Y este documento es fundamental sobre la educación. Después la relación de las iglesias con las religiones cristianas. Esto es importante, ¿saben por qué? Porque dimos un paso importante. La iglesia decía, bueno, la libertad religiosa, pero ¿cuál era el fundamento? Y la paz. Después de la separación de los protestantes, la guerra de 30 años, veníamos gambeando. Entonces la paz social, pero el concilio es un paso más importante, no la paz social. El fundamento de la libertad religiosa es la dignidad humana. Todo ser humano es digno de creer en lo que conciencia debe creer. Y por último, ¿qué es la libertad religiosa? Dignitarios humanos, la dignidad de los humanos. Este es el cuarto argumento que va a ir viendo a lo largo de las charlas que vamos a tener. Termino con eso, pongo la página. Ustedes pueden, esto fue muy rápido, el frío nos frena un poco la neurona, así que pero pueden ir a un lugar donde tienen de todo, inclusive los laicos argentinos que es la página de la pastoral de la salud de la raza. Pone ahí y aparece. Ponga la sí. Van a la biblioteca, linkean en la biblioteca y aparece todo lo que hay. ¿No? A veces falla. Y a veces falla. Bueno, hacia acá va a aparecer historia de la iglesia, bueno, pero va a aparecer el concilio Vaticano II. Linkean ahí, y ahí aparece todo lo que ustedes quieren del concilio. Los discursos de apertura y clausura de cada sesión, ¿Se tildó? No abre la página. No la página, bueno. Ustedes van a la página. Linkean acá, Concilio Vaticano II, historia de la iglesia, catequesis, bueno. Linkean Concilio Vaticano II y ahí lo hablan. Y van a tener no solamente la breve historia, sino un montón de material sobre el concilio. Y los documentos que van a ver ustedes en la próxima reunión. ¿No? Espero que no se olviden que la computadora no funcione. Pero digo, por eso es esta charla, era presentar el acontecimiento y abrir la puerta para el contenido, que es lo más importante, que son los documentos. Esto supongo que está en la página, pueden imprimir. En la breve historia. ¿Eh? Está en la breve historia. Al final de la breve historia está esto, que lo va a guiar en las charlas de Braga. La breve historia, si la imprimen, les va a quedar así. Es un cuadernillo muy práctico. Si entran a la página y bajan este documento y lo imprimen, les va a quedar así, ¿no? La breve historia del Concilio Vaticano II. También nosotros vamos a armar un grupo con todos los contactos y ahí vamos a sacar material también. Entonces, entre esos materiales está el PDF de este documento. Bueno, mirando un poquito las preguntas, tratando de ser fiel, hicieron, presentaron 3, 6, 8, 10 grupos. Bueno, y las preguntas, digo, lo que preguntan principalmente, hacia dónde se dirigieron las preguntas, es en primer lugar el tema de cómo comunicar el mensaje del Concilio Vaticano II, cómo podemos comunicar el mensaje que nos deja el Vaticano II, y después también algunos preguntan por dónde comenzar
Lo demás, como dicen los italianos, chiacchiera de corredores, es decir, hablar de los corredores. Hay dos cosas que tenemos que recuperar, los católicos, la seriedad y la inteligencia. Dos cosas, porque tenemos que transmitir la verdad. La fe es un acto de inteligencia. Entonces, para que yo pueda ver que esa mochila, como bueno, padre, ustedes agarraron un itinerario estupendo, porque no es que termina acá se presenta el hecho. Entonces, ¿cómo? Bueno, primero tiene la página que tiene mucho más de los documentos. ¿Ves? La prehistoria, yo corrijo la prehistoria, muchas cosas no dije, ¿no? Que están allí. Entonces, ¿cómo? A ver, yo digo, cuando uno le quiere algo y no lo frena nadie, entonces tienen todo en la mano. ¿Cómo? Primero conocerlo, enamorar, descubrir a Dios a través del acontecimiento. Primero me tengo que maravillar del conocimiento y después solo quiero comunicarlo. O sea, a ver, cuando una chica o un chico se enamora, una chica que quiere encontrarse con alguien, bueno, yo lo veo. Cuando uno se da cuenta que la obra de Dios y que se enamore, que le guste y lo quiere comunicar, si es catequista, si es lo que sea. Pero esta puerta que abrieron ahora es una puerta muy importante. Ahí está la página, padre. Entonces, Acá está la página. Ahí está, ahí. En la página de Google se escribe Pastoral de la Salud y la Vida Lomas de Zamora. De esa manera vas a entrar al portal que es Pastoral Salud Lomas.com.ar. Al ingresar se encuentra la página. La idea es ir a menú. Dentro de menú está biblioteca. Allí hay distintos ítems que se pueden consultar. En el día de hoy vamos a entrar a concilios. Dentro de concilios está el primer concilio ecuménico y si se sigue bajando se entra en el subgrupo, en la subcategoría que es el Concilio Ecuménico Vaticano II. Al hacer clic en esta opción se despliegan todos los documentos que hay para el Concilio Vaticano II, donde se dice leer más. Si uno oprime, le da opción a más documentos como para consultar. Hoy trabajaremos con la breve historia. Si uno hace clic, le permite descargarlo. Entonces, al abrirlo, uno puede ver el material, como por ejemplo la breve reseña histórica del Concilio Vaticano II. La cabeza es de los miembros, pero se tiene que reformar primero la cabeza. La reforma empieza por los obispos, los curas, los religiosos y los laicos. Este es el gran desafío. Por eso yo cuando estaba en el seminario decía, la reforma comienza en el seminario. Si yo no tengo seminaristas que entran en el espíritu de reforma, no tengo curas reformados, no hay obispos reformados, empieza allí. Pero eso no quiere decir que el laico diga, bueno, mientras los obispos no se reforman, yo no. Hasta donde yo pueda, yo tengo que pedir a Dios que la reforma, y la reforma empieza acá, empieza acá. Es un modo, una nueva psicología eclesial, un modo nuevo, no nuevo, el de siempre, de pensar a la iglesia. Si uno ve los primeros siglos, los laicos son fundamentales. Si ven a América, los laicos son fundamentales. Entonces, el laico, hasta donde pueda, el laico decía, padre, no podemos hablar de los siglos, no podemos hacer una reunión con la catequista, no podemos hacer. Son iglesia. Ustedes no son monaguillos del Papa, son iglesia. Y además son los mayores. Bueno, hablando de los laicos y de los seminarios,
Hay dos grupos que dejan estas preguntas. En los seminarios, ¿cuánto se trabajan los documentos conciliares? Y la otra pregunta vinculada con esta es, ¿la Iglesia está realmente dispuesta al cambio y a dar protagonismo al laicado? Lo del seminario nos toca. También fue seminarista, pero fue formado. Ya pasó. Sí, yo tuve 12 años. Bueno, a ver, era el gran desafío. El seminario es una etapa, después chicos se juega y sale al mundo. Entonces, no se puede reformar. Sí, de hecho hay una materia que es el Concilio Vaticano II del seminario. ¿No? Entonces uno puede ir a trabajar, pero después sale y tiene que seguir trabajándose porque tiene que entrar en una iglesia que está preocupada por la reforma. Pero evidentemente en el seminario se le hizo un nuevo lenguaje pastoral. Un nuevo lenguaje pastoral. ¿No? ¿Qué otra cosa es? Sí, pero si la Iglesia está realmente dispuesta a dar protagonismo al A laicado. ver, cuando decimos iglesia, ¿qué estamos hablando? La iglesia es un misterio de Dios, es la presencia de Dios en el mundo. La iglesia es santa y es pecadora. Santa, porque es fruto de la Trinidad, y pecadora porque estamos nosotros. Entonces, la iglesia nos propone el concilio, eso fue la iglesia, eso fue un papa, fue un tomilobispo. ¿No? Pero evidentemente que después Dios quiere que la cosa pase por un humano. Y si pasa por un humano santo, como la Biblia dice, fía, hágase la voluntad. Si pasa por un humano pecador, y frena la reforma. A ver, los enemigos de la iglesia están adentro. Lutero, el Papa, pero Lutero era agustino, era un fraile. Y si nosotros empezamos a ver, no era solamente de afuera la comunicación, no. Adentro. Y adentro también están los santos. Entonces, el laico tiene que formarse para que no sea tema de opinión, fundamental con documentos, ¿no? Y hablar con su padre y decir, padre, mire, nos juntamos un grupo laico y necesitamos tocar este tema. Yo creo que por ahí empezamos. Bueno, y estas dos últimas preguntas apuntan a la recepción del concilio. En primer lugar, ¿se puede decir que faltaron líderes en la transmisión de los resultados y o propuestas del concilio? Y después, vinculada con eso, ¿cómo vivieron ustedes los sacerdotes y laicos el gran acontecimiento en nuestra diócesis? El tema de los líderes, a ver, la historia es como una cadena. Nosotros vemos un eslabón cuando morimos. Y no vemos los eslabones que pueden dominar. Y tampoco nos preocupa los eslabones, nos preocupa el pasado y el futuro. Bueno, entonces, cuando murieron los apóstoles, la iglesia quedó mal, hacía falta líderes. Y Dios promovió a los padres de la iglesia. Nicea, Constantinopla, los padres de la iglesia, Agustín, y otros. Entonces los líderes son importantes. Y hoy, y bueno, evidentemente los obispos del concilio murieron. Y se produjo una especie de vacío, de amnesia, que hay que recuperar la amnesia, hay que sanarse de la amnesia. ¿No? Y primero rezar. Y segundo, yo espero que como queremos tanto, nosotros al Papa lo llevamos a la remera, en nuestro corazón de acá. Como el Papa ha tomado la iniciativa de las catequesis, espero que los curas y los laicos, eso los motive a volver al concilio. Eso lo espero. Bueno, Padre Roberto, muchas veces usted ha repetido, y también lo puso como lema para los 100 años de la parroquia Inmaculada de Montegrande, puso este lema, ¿no? Que son unas palabras de Pablo VI que usted tantas veces repite y repetido. A Cristo vivo responda una iglesia viva. Y porque queremos ser iglesia viva y queremos responderle a Cristo vivo, estamos en la tarde aquí.
Así que Eso que visita el Padre es el discurso de reapertura del concilio, un discurso estupendo, está en la página, leanlo. Reabre el concilio y ahora el concilio ya que entiende hacia dónde va. Y la cita del Padre, el discurso de reapertura del concilio siendo Papa Pablo VI. que algunos dirían que también fue un nuevo concilio, ¿no? Porque el concilio que había soñado Juan XXIII era un poco diferente del concilio que luego reinicia San Pablo VI. En mi campo, pero creo que haberlo leído o escuchado. Así que bueno, damos gracias a Dios entonces por esta tarde, por este envión, en este día fresco, en este día también en que estamos empezando a palpitar la preparación para el partido. Todo el mundo está medio convulsionado. Bueno, gracias por tomarse tiempo para venir, para escuchar. Yo me acuerdo, mi párroco decía, bueno, la ascesis, la penitencia es parte de la vida cristiana. Si no, la mística ascética no funciona. Entonces la unión con Cristo necesita también ser nutrida por la ascesis, la penitencia. Bueno, entonces decía, estudiar es una forma de penitencia, es una forma de vida ascética. Bueno, y al principio es medio duro, pero después cuando entramos en tema es entusiasmante. El estudio también nos renueva la alegría, nos da propósito. Así que qué bueno que esta tarde nos juntemos para estudiar, no para pasarla bien necesariamente, aunque la hemos pasado bien, sino para estudiar y con lo que nos va diciendo la Iglesia, lo que el Espíritu Santo nos sugiere a nosotros, bueno, ir remontando pelo, ir abriéndonos camino, ser esta Iglesia entonces viva que le responde a Cristo vivo. Bueno, le queremos al final yo quería que rezáramos una Ave María a la Virgen de Coromoto, en la patrona de Venezuela. Así que no, y le dejamos como obsequio la cruz de la tabla de la creación, que bueno, representa a la parroquia, el signo franciscano, rodeado por los símbolos los signos de la creación, que bueno, sabemos que Francisco fue un enamorado de la creación y por eso es el patrono de la ecología. Así que bueno, como recuerdo de esta tarde. Y entonces invocamos a la Virgen pidiendo su socorro para el pueblo venezolano, para todos. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Coromoto, Nuestra Señora de Luján, gracias por la paciencia. Señor, Con tu espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.